Estaba en el aeropuerto con flores para mi esposo, quien había estado fuera 3 años construyendo su imperio empresarial. Entonces lo vi pasar por la zona de llegadas con una mujer del brazo y 2 niños pequeños llamándolo papá. Pero cuando ella se dio la vuelta, se me heló la sangre. Era mi propia hermana, Clara, la que desapareció hace 5 años. Si crees haber oído historias de traición, espera a oír esta. Un esposo, una hermana y una venganza tan épica que te dará escalofríos. Suscríbete ahora mismo porque no vas a creer a dónde va esto. Empecemos. Estaba en la terminal del aeropuerto, agarrando un ramo de rosas blancas con tanta fuerza que mis nudillos palidecieron. Mi corazón latía con fuerza de emoción y nerviosismo. 3 años. Habían pasado 3 largos años desde que había visto a mi esposo, Natán, en persona. Sentí sus brazos rodeándome. Escuché su risa sin la demora de una videollamada. El panel de llegadas mostraba que su vuelo desde Dubái había aterrizado hacía 15 minutos, y en cualquier momento, cruzaría esas puertas. Mi hermana menor, Sofie, estaba a mi lado, sosteniendo su teléfono para grabar el reencuentro. Estaba de puntillas de la emoción. Kingsley, vas a llorar en cuanto lo veas. Lo sé, bromeó. Sonreí, conteniendo las lágrimas que ya se formaban. Probablemente tenía razón. Había llorado mucho en los últimos 3 años, extrañándolo. Pero hoy serían lágrimas de alegría. Hoy, nuestra vida juntos por fin volvería a empezar. Las puertas automáticas se abrieron y los pasajeros empezaron a entrar. Se me cortó la respiración al observar cada rostro, cada figura. Entonces lo vi. Natán, alto, guapo, con ese traje gris que le había ayudado a elegir por videollamada el mes pasado. Pero algo andaba mal. Muy mal. No estaba solo. Una mujer caminaba a su lado, con la mano apoyada posesivamente en su brazo. Y había niños, 2 pequeños, un niño y una niña, aferrándose a él, llamándolo con sus dulces voces. Las flores se me resbalaron de los dedos. No podía respirar, no podía pensar. La mujer giró la cabeza, riéndose de algo que Natán dijo. Y fue entonces cuando mi mundo entero se hizo añicos. Conocía esa cara. La había conocido toda mi vida. Era Clara, mi hermana. Clara, la que desapareció hacía 5 años. La que robó $50,000 de la herencia familiar y se esfumó sin dejar rastro, dejando solo una nota cruel diciendo que demostraría que no me necesitaba. El grito de Sofie atravesó el ruido del aeropuerto. Su teléfono cayó al suelo. Clara. Dios mío, es Clara. Todo empezó a dar vueltas. Las luces fluorescentes de arriba parecían demasiado brillantes. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Oí a Sofie gritar mi nombre. Sentí sus manos agarrándome los brazos, pero era demasiado tarde. La oscuridad me envolvió por completo y me desplomé allí mismo, en medio de la terminal de llegadas. Cuando volví en mí, estaba sentada en una silla con un guardia de seguridad del aeropuerto sobre mí, preguntándome si necesitaba una ambulancia. Sofie lloraba a mi lado, tomándome la mano. Y allí, de pie a solo unos metros de distancia, estaban Natán y Clara, mi esposo y mi hermana juntos. Los 2 niños se aferraron a las piernas de Clara, luciendo asustados y confundidos. El niño pequeño no podía tener más de 4 años. La niña parecía tener unos 2. Tenían los ojos de Natán, ambos. Me puse de pie lentamente, apartando las manos preocupadas del guardia de seguridad. Mi voz salió estrangulada, apenas un susurro. Natán. Él no me miró a los ojos. Simplemente se quedó allí, con la mandíbula apretada, mirando al suelo. Pero Clara. Oh, Clara no tenía ningún problema en mirarme. Tenía esa sonrisa en su rostro. Esa horrible sonrisa triunfante que me heló la sangre. Sorprendida. ¿Hermana mayor? Su voz era exactamente como la recordaba, pero más dura ahora. Más fría. Te dije que te mostraría que no te necesitaba. Parece que tenía razón.
Se acercó a Natán, envolviendo su brazo alrededor de su cintura en un gesto que claramente pretendía herirme. Y lo hizo. Dios, lo hizo. Sofía se abalanzó, pero la agarré del brazo, sujetándola. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar, mirando directamente a Natán. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Finalmente me miró y vi culpa en sus ojos, pero no la suficiente. Ni de lejos. Kingsley, puedo explicarlo. Es complicado. 4 años, interrumpió Clara con voz aguda y alegre. Llevamos 4 años juntos. Incluso antes de que se casara contigo, querida hermana. De hecho, sobre todo antes de que se casara contigo. La terminal del aeropuerto pareció inclinarse de nuevo. 4 años. Eso significaba que Natán había estado con Clara cuando me conoció, cuando me cortejó, cuando me propuso matrimonio, cuando se paró en ese altar y prometió amarme para siempre. Todo había sido una mentira, cada instante. Verás, Kingsley, continuó Clara, disfrutando claramente cada segundo de mi dolor. Natán siempre me amó. Solo eras conveniente. Tenías el apellido, los contactos, la herencia. Pero yo era lo que realmente quería. Se llevó la mano al estómago y noté por primera vez la ligera hinchazón. Estaba embarazada de nuevo. Estos hermosos hijos son suyos. El ADN no miente. Y viene otro en camino. El niño habló de repente, con su vocecita inocente, ajeno a la destrucción que lo rodeaba. Papá, ¿por qué llora esa señora? ¿Está enferma? Natán por fin recuperó la voz, pero sus palabras eran como cuchillos. Lo siento, Kingsley. Lo siento. Pero la quiero. Siempre la he querido. Intentamos mantenernos separados. De verdad que sí. Pero a veces no se puede luchar contra lo que está destinado a ser. Sofía temblaba de rabia a mi lado. Son repugnantes, los dos. Kingsley la crió. Señaló a Clara acusadoramente. Cuando mamá y papá murieron, Kingsley lo dejó todo por nosotros. Trabajó en 3 empleos para que pudiéramos seguir juntos, para que no nos separaran en hogares de acogida. Te pagó la escuela, Clara. Te quería más que a nadie, y así es como se lo pagas. La expresión de Clara no cambió. De hecho, su sonrisa se ensanchó. Precisamente por eso lo hice. Sofía. Estaba harta de ser la caridad. Cansada de que la perfecta Kingsley se sacrificara por la pobre Clara. Cansada de vivir a su sombra. Cuando Natán llegó a nuestras vidas, vi mi oportunidad y la aproveché. Me ayudó a salir hace 5 años, me dio dinero para empezar de cero en Dubái. Y mientras Kingsley hacía de esposa devota, esperando pacientemente el regreso de su esposo, construíamos una familia de verdad, una vida de verdad. Mi mente daba vueltas, reconstruyendo la cronología. La gran pelea que tuvimos hace 5 años, justo antes de que Clara desapareciera. La acusé de ser irresponsable con el dinero, de no apreciar los sacrificios que nuestra familia había hecho. Me gritó, me llamó controladora y santurrona. A la mañana siguiente, ella se había ido, junto con $50,000 de la herencia que nos habían dejado nuestros padres. Lo denuncié a la policía, pero ella era adulta. No podían obligarla a volver a casa. Y entonces, solo unas semanas después, Natán apareció en mi vida. Había sido tan comprensivo, tan compasivo con mi dolor por perder a mi hermana. Me abrazó mientras lloraba. Me dijo que no era mi culpa. Me prometió que nunca me dejaría. Nos casamos en menos de 1 año. Pensé que era el destino. Pensé que Dios me había enviado a alguien para ayudar a sanar la herida que Clara había dejado. Pero todo había sido planeado. Natán la ayudó a irse. Me persiguió deliberadamente. Toda nuestra relación se basó en mentiras y manipulación. La casa, dije de repente, al darme cuenta. Vas tras la casa de mis padres. De eso se trata realmente. Natán finalmente mostró algo de emoción. Un destello de ira cruzó su rostro. Ahora es nuestra casa, Kingsley. Legalmente, como tu esposo,
Tengo derecho a ella. Y los hijos de Clara deberían crecer en un hogar de verdad, no en un apartamento en Dubái. La casa de mis padres, la hermosa casa victoriana antigua donde crecimos, donde mamá horneaba galletas todos los domingos, donde papá nos había enseñado a montar en bicicleta en la entrada. Era todo lo que me quedaba de ellos. Y ahora Natán también iba a arrebatárselo. Volví a mirar a los niños, esos bebés inocentes que no tenían ni idea de que formaban parte de algo tan retorcido y cruel. La niña tenía la nariz de Clara. El niño tenía la sonrisa de Natán. Eran hermosos, y también eran víctimas de esto, aunque aún no lo supieran. Vamos, Sofie, dije en voz baja, dándome la vuelta. Vámonos a casa. Eso es todo. Sofie estaba incrédula. ¿Vas a dejar que se vayan así como así? Recogí del suelo el ramo de rosas aplastado, con los pétalos ya marchitos y marrones. ¿Qué más podía hacer ahora? ¿Gritar? ¿Pelear? ¿Desmoronarme delante de todos? Miré a Natán y Clara una última vez. Ya habían ganado. Solo que aún no sabían que habían ganado. El camino a casa fue silencioso, salvo por los murmullos furiosos de Sofie y algún que otro sollozo. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de Natán, pero las ignoré todas. Al llegar a la entrada de mi apartamento, vi el coche de nuestra abuela aparcado afuera. Sofie debió de llamarla desde el aeropuerto. La abuela Ellen era la única familia que nos quedaba, aparte de nosotras, nuestra última conexión con nuestros padres. Tenía más de 70 años, pero seguía con la mente en blanco. Al entrar, me miró a la cara y lo supo. ¿Qué hizo ese chico?, preguntó con la voz temblorosa de furia. Sofie se derrumbó, contándole todo entre sollozos. Me quedé en silencio, con la mirada perdida, paralizada. Cuando Sofie terminó, la abuela Ellen palideció. Se agarró el pecho, balanceándose ligeramente. Abuela, corrimos a su lado. Estoy bien, insistió. Pero no. Durante la siguiente hora, su estado empeoró. Tuvimos que llamar a una ambulancia. Los paramédicos dijeron que había sido un derrame cerebral leve provocado por el shock y el estrés. Mientras la subían a la ambulancia, solo podía pensar en que Natán y Clara habían hecho esto. Su traición había llevado literalmente a mi abuela al hospital. ¿Cuánto más podían aguantarme? Las siguientes semanas fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Natán y Clara se mudaron a casa de mis padres, mi casa, con sus hijos. Los costosos abogados de Natán argumentaron que, como mi esposo legal, tenía todo el derecho a la vivienda conyugal. Clara publicó fotos por todas las redes sociales tocando los muebles de mi madre, cocinando en la cocina de mi madre, durmiendo en la habitación de mis padres. Me etiquetó en todas las fotos, asegurándose de que viera cómo se había apoderado de mi vida. Mi teléfono explotó de mensajes de conocidos preguntándome si era cierto, si mi esposo realmente me había dejado por mi hermana. El chisme se extendió como la pólvora por nuestro círculo social. Algunos me apoyaron, pero otros comenzaron a preguntarse qué debía haber hecho mal para empujar a mi esposo a los brazos de mi hermana. Un antiguo amigo incluso comentó en la foto de Clara: bueno, es más guapa y más joven. ¿Puedes culparlo? Después de eso, borré todas mis aplicaciones de redes sociales. No pude soportarlo más. Mi negocio también empezó a desmoronarse. Había pasado años construyendo mi firma de diseño de interiores, forjándome una reputación de calidad y fiabilidad. Pero ahora, los clientes cancelaban a diestro y siniestro. Algunos decían que era porque no querían verse asociados con un escándalo. Otros ni siquiera se molestaban en dar una excusa. Simplemente desaparecían, llevándose consigo sus depósitos y su confianza. En un mes, había perdido el 60% de mi cartera de clientes. El dinero se agotó rápidamente. Las facturas se acumulaban. Sofie tuvo que dejar la universidad para trabajar en 2 empleos solo para ayudarnos a mantener nuestro pequeño apartamento y pagar las facturas médicas de la abuela. Me reuní con una abogada llamada Patricia Chen,
especializada en derecho de familia. Fue amable, pero directa, y lo que me dijo empeoró muchísimo mi situación. Nathan había sido inteligente y calculador. Años atrás, cuando nos casamos, me hizo firmar un poder notarial para fines comerciales. En ese momento no le di importancia. Había confiado plenamente en él, pero había usado ese documento para acceder a mis acciones en la empresa de mi padre, el 30% que heredé. Las había estado vendiendo sistemáticamente y transfiriendo el dinero a cuentas en el extranjero a las que yo no tenía acceso. La casa es más complicada, explicó Patricia, extendiendo documentos sobre su escritorio. Técnicamente, la heredaste, pero como estás casada y no estaba en un fideicomiso de protección, él puede reclamarla legalmente. ¿Y el matrimonio en Dubái? Dudó. Clara tiene un certificado de matrimonio de Dubái. Si pueden demostrar que se casó con ella allí legalmente, podrían estar en una situación de bigamia, lo que en realidad juega en contra de ambos. Podría enfrentar cargos criminales, pero también significa que su matrimonio podría ser considerado inválido, lo que afecta sus reclamos de propiedad. Me sentí mal. ¿Para perderlo todo? Patricia asintió lentamente. Te ofrece $100,000 si te marchas sin problemas y no luchas contra el divorcio. La verdad, Kingsley, si luchas contra esto, podría alargarse años y costar más de lo que ganarías. Él tiene recursos que tú no tienes. Su familia es rica y tiene contactos. Ya te pintan como una exesposa inestable y vengativa. Lamento ser tan directa, pero estás en una situación muy delicada. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento con Sophie y lloré hasta agotarme las lágrimas. Sophie me abrazó, acariciándome el pelo como yo solía hacerlo con ella cuando era pequeña y tenía pesadillas. Saldremos de esta, repetía una y otra vez. De alguna manera, saldremos de esta. Pero no le creí. Ya no creía en nada. El punto más bajo llegó 2 meses después de aquel horrible día en el aeropuerto. Pasaba por delante de un restaurante caro en el centro cuando los vi por la ventana. Nathan y Clara, vestidos con ropa bonita, riendo juntos con champán y comida elegante. Estaban celebrando algo. Me quedé allí, en la fría calle, pegada a la ventana como una acosadora patética, y vi a mi marido besar a mi hermana, lo vi poner la mano sobre su vientre embarazado con tanta ternura. Los vi brindar por su felicidad mientras mi mundo entero se convertía en cenizas. Algo se rompió dentro de mí esa noche, pero no fue lo que se podría pensar. No me rompí en más pedazos. En cambio, algo se endureció, se cristalizó. Dejé de llorar, dejé de compadecerme, dejé de ser la víctima. Volví a casa, me miré al espejo y tomé una decisión. Me habían arrebatado todo, a mi marido, a mi hermana, mi casa, mi negocio, mi dignidad. Pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado. Pensaron que estaba derrotada, destrozada, lista para desaparecer. No tenían ni idea de con quién estaban tratando realmente. Vendí todas mis joyas, incluyendo mi anillo de compromiso y mi alianza. Tomé el dinero y contraté a un investigador privado llamado Jerome, que me habían recomendado mucho a pesar de su elevado precio. No solo quiero saber qué están haciendo ahora, le dije. Quiero saberlo todo. Cada secreto, cada mentira, cada detalle sucio sobre los negocios de Nathan en Dubái. Algo tiene que haber. La gente no triunfa de forma tan espectacular en el extranjero sin recortar gastos en algún aspecto. Mientras Jerome investigaba, contacté con alguien en quien no había pensado en años. Bernard Williams. Había sido el abogado y el mejor amigo de mi padre. Después mis padres murieron, él se había encargado de sus bienes, pero perdimos el contacto. Cuando lo llamé, su voz sonó cálida y de inmediato preocupada. Kingsley, supe lo que pasó. Lo siento mucho. Tu padre estaría desconsolado. Nos reunimos en su oficina y le expliqué todo, toda la historia resuelta. Bernard escuchó atentamente, tomando notas, con una expresión cada vez más pensativa. Cuando terminé,
Se recostó en su sillón de cuero y juntó los dedos. Tu padre fue uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Las amaba, chicas, más que a su vida misma, y era paranoico, en el buen sentido, con la idea de protegerlas. Sacó un viejo expediente de su armario, polvoriento y grueso. Cuando tus padres actualizaron su testamento después de que Clara cumpliera 18 años, tu padre insistió en algo inusual. Creó un fideicomiso de protección. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué significa eso? Bernard sonrió, la primera expresión genuinamente esperanzada que había visto dirigida a mí en meses. Significa que ciertos bienes, incluyendo la casa familiar y las acciones de tu empresa, no te fueron legados directamente. Fueron colocados en un fideicomiso irrevocable con condiciones muy específicas. Una de esas condiciones era la protección contra lo que tu padre llamaba traición por matrimonio. Si tu cónyuge intenta reclamar o vender los activos del fideicomiso sin tu consentimiento explícito, documentado y debidamente atestiguado, esas transferencias son nulas. Legalmente nulas. Me incliné hacia adelante, sin atreverme a albergar esperanzas. Así que Natán no puede reclamar legalmente la casa. Cualquier documento que te haya hecho firmar otorgándole poder notarial no aplica a los activos del fideicomiso. Tu padre se aseguró de eso. Nunca confió plenamente en Natán, ¿sabes? Pensó que era demasiado persuasivo, demasiado ansioso. Bernard sacó más papeles. Y esto es interesante. Para transferir la casa, se necesitarían las firmas de todos los beneficiarios. Eso significa tú y tus dos hermanas. Si la firma de Clara está en algún documento de transferencia, su voz se fue apagando significativamente. Tendría que ser falsificada. Terminé, con la mente acelerada. Como supuestamente estuvo desaparecida durante años, no hay forma de que haya firmado nada legalmente. Bernard asintió. Exactamente. Lo que significa que Natán ha cometido fraude, falsificación y probablemente varios otros delitos. La pregunta es, ¿podemos probarlo? Durante las siguientes 3 semanas, me dediqué por completo a la investigación y la planificación con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. Sophie se convirtió en mi socia, ayudándome a organizar documentos, rastrear registros y atar cabos. Jerome empezó a enviar informes, y lo que descubrió fue explosivo. El negocio de Natán en Dubái no solo era exitoso, sino también sospechoso. El dinero se movía a través de empresas fantasma de formas que sugerían blanqueo de capitales, grandes depósitos de efectivo de fuentes imposibles de rastrear y conexiones con personas con antecedentes penales. Y Clara no era solo su esposa y madre de sus hijos. Participaba activamente en el negocio, manejando cuentas, moviendo dinero y creando documentación falsa. Tu hermana y tu marido dirigen una empresa criminal, me dijo Jerome durante una de nuestras reuniones. Tengo pruebas de evasión fiscal, fraude y lo que parece blanqueo de capitales de algunas personas muy peligrosas. Pero esto es lo realmente interesante. Sacó más documentos. Natán ya lo había hecho antes, no una, ni 2, sino 3 veces. Encuentra mujeres con dinero o bienes, se casa con ellas, las desangra y sigue adelante. Uno de sus anteriores. Sus esposas están muertas. Circunstancias sospechosas. Otra desapareció por completo. La tercera presentó una denuncia policial alegando haberla amenazado, pero no llegó a ninguna parte porque la familia de Natán tiene contactos. Se me heló la sangre. Me había casado con un depredador, un hombre que sistemáticamente destruía mujeres para ganar dinero, y él había involucrado a mi hermana, transformando su dolor y celos en algo criminal. Clara pensó que había ganado. Pensó que había conseguido su venganza y su felicidad para siempre. No tenía ni idea de que era solo una víctima más, otra herramienta que él usaría y desecharía cuando terminara con ella. Pero también encontré algo más. Algo que Jerome descubrió casi por accidente. Natán tenía otra familia en Londres. Otra mujer, otro hijo, otra red de mentiras. Este hombre no era solo un fanfarrón.
Era un depredador en serie con familias dispersas por todos los continentes. Cada mujer creía ser la única, la especial. Cada mujer tenía algo que quería. Y cuando tomó lo que necesitaba, desapareció, dejando destrucción a su paso. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Pruebas de fraude, falsificación, blanqueo de dinero, bigamia y más. Tenía pruebas de que el fideicomiso de mi padre invalidaba legalmente las reclamaciones de Natán sobre mis bienes. Tenía documentación de su patrón de abuso y manipulación. Ahora solo necesitaba recomponerlo todo de una manera que lo destruyera por completo. No solo legalmente, no solo financieramente. Quería destruir su reputación, su libertad, su futuro. Quería que lo perdiera todo, tal como él había intentado hacerme a mí. Así que organicé una cena. Envié invitaciones formales a Natán, Clara y a los padres de Natán. El mensaje era simple y humilde. Quiero hacer las paces. Quiero hablar de los términos y seguir adelante. Por favor, ven a cenar a mi apartamento para que podamos resolver esto como familia. Natán me llamó de inmediato, desconfiado. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Hablé en voz baja, derrotada. Estoy cansada, Natán. Cansada de luchar. Cansada de estar enojada. Has ganado. Solo quiero firmar los papeles y seguir adelante con lo que me queda de vida. Me creyó porque quería creerme, porque en su mente yo ya estaba derrotada. Todos vinieron a cenar. El viernes siguiente por la noche. Había preparado una cena elaborada, puesto la mesa de maravilla incluso comprado vino caro. Sofía también estaba allí, interpretando su papel a la perfección, con aires de sumisión y resignación. Los padres de Natán llegaron primero, y su madre inmediatamente me soltó un sermón sobre cómo debía aceptar la realidad y dejar de amargarme. Natán y Clara llegaron juntos. Clara llevaba un vestido caro, su barriga de embarazada prominente, su mano rozando constantemente el brazo de Natán con posesividad. Nos sentamos a comer, y yo hice de anfitriona perfecta, serví el vino, la comida, charlé un poco. Clara no pudo contenerse. Empezó a presumir de su vida, de los viajes que habían hecho, de las cosas caras que Natán le había comprado, de lo bien que estaban los niños en casa. La madre de Natán se unió a la conversación, hablando de lo hermosos nietos que eran, de lo maravilloso que era que Natán finalmente hubiera encontrado la verdadera felicidad. Permanecí sentado durante todo el evento con una sonrisa serena, dejándolos disfrutar de su cena de la victoria. Cuando sirvieron el postre, Natán sacó una carpeta con papeles. Me alegra que hayas entrado en razón, Kingsley. Estos documentos finalizarán el divorcio y la transferencia de propiedad. Recibirás tu 100.000 y podremos seguir adelante. Me entregó un bolígrafo, esperando claramente que firmara en ese mismo momento. En cambio, saqué mi propia carpeta, una mucho más gruesa. Antes de firmar nada, dije amablemente, quería agradecerles a todos, de verdad, porque me han enseñado tanto. Abrí la carpeta y comencé a colocar documentos sobre la mesa. Aprendí que la confianza es una debilidad, que la familia no significa nada para algunas personas, que algunos humanos son realmente malvados. Dejé el primer juego de papeles. Son registros de empresas fantasma en Dubái. Blanqueo de capitales, evasión fiscal, fraude. El rostro de Natán palideció. Alargó la mano hacia los papeles, pero los aparté. Estos, continué, dejando más documentos, son copias de los documentos fiduciarios de mi padre. Los que prueban que nunca tuviste derecho legal a mi casa ni a las acciones de mi empresa. Los que demuestran que todas las transferencias que hiciste fueron nulas. La sonrisa de Clara había desaparecido. Miraba los papeles con creciente horror. Y estos, dije, mi voz se volvió más fría, son registros de tus otras familias, Natán, la mujer en Londres con tu hija de 6 años, las esposas anteriores, incluyendo la que murió misteriosamente y la que presentó una denuncia policial en tu contra. La madre de Natán se quedó sin aliento.
Su padre se levantó bruscamente, con la cara roja de rabia. Hiciste esto otra vez después de prometer, después de que pagáramos todo ese dinero, que la última desaparecería. Estas son firmas falsificadas, continué, ignorando el drama familiar que estallaba a mi alrededor. La firma declara en documentos de propiedad de cuando supuestamente desapareció. Eso es fraude y falsificación. Clara comenzó a llorar, con horribles lágrimas corriendo por su rostro. Natán, dijiste que todo esto era legal. Dijiste que te callaras. Él le espetó, pero era demasiado tarde. Saqué mi teléfono y presioné un botón. La puerta principal se abrió y Jerome entró con 2 detectives de policía. Nathan Harrison y Clara Martínez. Estás arrestado por fraude, lavado de dinero, falsificación y conspiración. Los detectives les leyeron sus derechos mientras los padres de Nathan se quedaban paralizados. Conmoción. Nathan intentó correr, incluso empujó a su madre hacia la puerta trasera, pero Jerome también lo tenía controlado. Otro agente esperaba allí. Mientras esposaban a Nathan, me miró con tanto odio que, por un momento, sentí miedo. Te arrepentirás de esto, susurró. Tengo contactos en abogados. Te destruiré. Me acerqué a él, lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera oírme. Ya intentaste destruirme, Nathan, pero sigo aquí. Y ahora vas a la cárcel. Lo vas a perder todo. Tu libertad, tu dinero, tu reputación, igual que intentaste hacerme a mí y a todas esas otras mujeres. Clara sollozaba histéricamente mientras se la llevaban. Kingsley, por favor, estoy embarazada. Piensa en el bebé. La observé sin emoción. Estoy pensando en el bebé y en esos 2 niños que duermen arriba en casa de mis padres. Se merecen algo mejor que tú. Mejor que los 2. Sophie había estado grabando todo en su teléfono, tal como lo habíamos planeado. Cada confesión, cada reacción, todo lo dicho. Todo sería evidencia, prueba de su culpabilidad, de su crueldad despreocupada, de su total falta de remordimiento. Después de que se fueron, la madre de Nathan se volvió hacia mí. Parecía que había envejecido 10 años en 10 minutos. Por favor, dijo en voz baja. Irán a prisión. ¿No es suficiente? No destruyas a toda la familia, el negocio del padre de Nathan, nuestra reputación. La miré. Esta mujer me dijo que debía perdonar las infidelidades de Nathan porque los hombres cometen errores. Esta mujer que había adulado a los hijos de Clara mientras ignoraba mi dolor. Lo sabías, dije simplemente. Sabías que él ya había hecho esto antes y lo ayudaste a encubrirlo. Eres tan culpable como él. El proceso judicial duró meses, pero con todas las pruebas que reunimos, el resultado nunca estuvo realmente en duda. Nathan fue condenado a 25 años por blanqueo de capitales, fraude y su conexión con organizaciones criminales. Clara recibió 15 años, una sentencia ligeramente menor, porque cooperó y testificó contra Nathan a cambio de una reducción de los cargos. Los servicios sociales se llevaron a los niños. La familia de Nathan fue investigada. Se descubrió que el negocio de su padre había ayudado a facilitar algunos de los delitos de Nathan, y enfrentaron sus propias consecuencias legales. Todos los bienes que Nathan había robado fueron confiscados y me fueron devueltos. La casa estaba legalmente confirmado como mío. Las acciones de mi empresa fueron restauradas. Incluso recibí $10 millones en daños y perjuicios por los bienes delictivos incautados de Nathan. Recuperé todo lo que había tomado. Todo lo que había construido sobre mentiras y crímenes fue despojado. Lo perdió todo. Pero la historia no termina ahí. 6 meses después del juicio, recibí una llamada de una trabajadora social llamada Jennifer. Me preguntó si podía ir a su oficina para hablar sobre los hijos de Nathan y Clara. Cuando llegué, esos 2 hermosos niños estaban sentados en la sala de espera jugando con juguetes. El niño de 4 años, llamado Leo, me miró con los ojos de Nathan. La niña, Maya, que ahora tenía 3 años,
tenía la sonrisa de Clara. Señora Martínez, Jennifer comenzó con cuidado, estos niños necesitan un tutor permanente. Los padres de Nathan están librando sus propias batallas legales y se les considera no aptos. La patria potestad de Clara ha sido cancelada debido a su encarcelamiento. No hay otros familiares dispuestos a hacerse cargo de ellos. Irán al sistema de acogida a menos que ella se detuviera, observándome atentamente. Sophie, que había venido conmigo, negó con la cabeza inmediatamente. No, en absoluto. Después de todo lo que hizo Clara, no puedes estar considerando esto en serio. Pero yo miraba a Leo y Maya, esos niños inocentes que no habían pedido nacer en semejante desastre. Ellos también eran víctimas. Son mis sobrinos, dije en voz baja. Son de mi sangre. El proceso de adopción duró otros 3 meses. No fue fácil. Hubo estudios de hogar, evaluaciones, audiencias judiciales. La gente cuestionó mi decisión. Incluso Patricia, mi abogada, me preguntó si estaba segura de querer criar a los hijos de las personas que me habían traicionado tan completamente. Pero estaba segura, porque esos niños merecían la oportunidad de una familia de verdad, de un amor verdadero, algo que ni Nathan ni Clara habían comprendido jamás del todo. Un año después de aquel horrible día en el aeropuerto, llevé a Leo y Maya a visitar las tumbas de mis padres. Sophie nos acompañó. Mi abuela, que se había recuperado bien de su derrame cerebral, me tomó de la mano. Nos quedamos allí, en el tranquilo cementerio, y les conté a mis padres todo lo sucedido. Sé que estás decepcionado de Clara, dije, en voz baja. Yo también estoy decepcionada. Pero estoy criando a sus hijos y prometo que lo haré mejor que ella. Les enseñaré sobre la lealtad, sobre el amor verdadero, sobre la familia que no te traiciona. Leo me tiró de la manga. Tía Kingsley, ¿estás triste? Le sonreí. Este dulce niño que me llamaba tía y que poco a poco estaba aprendiendo a confiar de nuevo. No, cariño. Ya no estoy triste. Y me di cuenta de que era verdad. No estaba triste. Tampoco estaba enojada. Era libre. Libre de la manipulación de Nathan, de los celos de Clara, de todas las mentiras y traiciones. Mi negocio de diseño se había recuperado y ahora prosperaba. El escándalo me había llamado la atención, y la gente admiraba cómo había luchado. Había aparecido en revistas, me habían invitado a hablar en eventos sobre cómo superar la adversidad. Sophie había vuelto a la universidad y estudiaba Derecho, decidida a ayudar a otras mujeres que habían sido víctimas como yo. La abuela Ellen se había mudado con nosotras, ayudándonos con los niños y llenando nuestra casa de calidez y risas. En cuanto a Clara, me había escrito varias cartas desde la cárcel. Leí las primeras y luego paré. Eran todas iguales: disculpas, explicaciones, excusas. Afirmaba que Nathan la había manipulado, que había sido joven y estúpida, que se arrepentía de todo. Quizás incluso fuera cierto. Quizás lo sentía de verdad. Pero ya no importaba. Yo estaba criando a sus hijos, dándoles el amor y la estabilidad que ella nunca pudo. Eso era más de lo que merecía. La visité una vez, cuando llevaba aproximadamente 1 año de condena. Sophie vino conmigo, sobre todo para asegurarse de que estaba bien. Clara tenía un aspecto terrible. La cárcel la había envejecido muchísimo. Tenía el pelo lacio, la cara pálida y delgada. La barriga de embarazada de aquella última noche había desaparecido hacía tiempo. El bebé había sido adoptado por otra familia. Lo había perdido todo, igual que Nathan. Cuando me vio a través de la mampara de cristal, se echó a llorar de inmediato. Kingsley, lo siento mucho. Lo siento mucho. Él también me mintió. Me lo prometió todo y yo le creí. Fui estúpida, celosa y cruel, y... lo siento. Sus palabras se atropellaban, desesperadas y rotas. Me quedé allí sentada tranquilamente, con el teléfono en la mano, y la miré fijamente. Estoy criando a tus hijos, dije finalmente. Leo y Maya, son felices. Son amados.
Crecerán sabiendo que su madre eligió la avaricia y la venganza por encima de ellos. Clara sollozó con más fuerza. Por favor. ¿Puedo verlos solo una vez? Por favor, Kingsley, son mis bebés. Negué con la cabeza lentamente. No. No necesitan verte así. No necesitan conocer esta versión de ti. Cuando sean mayores, cuando pregunten por su madre, les diré la verdad. Que tomaste decisiones terribles. Que lastimaste a personas que te querían, pero que una vez fuiste mi hermana y yo también te quise. Sophie quería que dijera más, que le dijera a Clara lo que quería, pero ya no podía más. Colgué el teléfono, me levanté y me fui. Clara gritaba mi nombre, golpeando el cristal, pero no miré atrás. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Ahora, sentada aquí en casa de mis padres, la casa que salvé, viendo a Leo y Maya jugar en el patio trasero mientras Sophie les ayuda a construir una casa del árbol y la abuela hornea galletas en la cocina, me di cuenta de algo importante. Natán y Clara creían que me estaban destruyendo. Pensaron que me lo quitarían todo y me dejarían sin nada. Pero se equivocaron. Se llevaron cosas. Sí, cosas materiales. Causaron dolor. Sí, dolor temporal, pero no pudieron arrebatarme quién era. No pudieron arrebatarme mi fuerza, mi resiliencia, mi capacidad de amar y reconstruir al intentar destruirme. De hecho, me liberaron. Me liberaron de un matrimonio construido sobre mentiras. Me liberaron de una hermana que nunca me amó de verdad. Me liberaron de ilusiones e ingenuidad. Y en esa libertad, construí algo mejor, algo real. Mi teléfono vibra con un mensaje. Es de un hombre llamado Andrew, un arquitecto que conocí en una conferencia de diseño hace 3 meses. Me pregunta si quiero tomar un café este fin de semana. Sonrío y empiezo a escribir una respuesta, pero soy cautelosa. Voy con calma. He aprendido bien esa lección. La confianza se gana, no se da libremente. El amor se demuestra, no solo se proclama. Leo sube corriendo al porche, con el rostro sonrojado y feliz. Tía Kingsley, ven a ver lo que construimos. Dejo el teléfono y lo acompaño de la mano al patio trasero, donde está la verdadera familia, el verdadero amor, la verdadera vida. Sucediendo. Y pienso que a veces la peor traición lleva a la mejor vida. A veces, quienes intentan quebrarte te hacen inquebrantable. Y a veces, solo a veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien, amar con intensidad y negarse a dejar que nadie apague tu luz nunca más. Esa es mi historia. Eso fue lo que pasó cuando mi esposo multimillonario regresó después de 3 años en el extranjero con un amante que resultó ser mi hermana y 2 hijos que nunca supe que existían. La gente dice que lo que pasó después fue increíble. Pero lo viví. Sobreviví. Y estoy aquí para decirte que puedes sobrevivir a cualquier cosa, absolutamente a cualquier cosa, siempre y cuando recuerdes quién eres realmente debajo de todo el dolor y la traición. Recuérdalo porque nunca sabes cuándo necesitarás ese conocimiento para salvar.